la imagen. Sí, por aquí nos responden que sí. Todo correcto, Héctor, Perfecto, todo se podemos ve iniciar. perfecto. Muy bien, gracias a todos, muy buenos días. Gracias por estar en este webinar el día de hoy. Para mí es realmente emocionante tener una cantidad tan alta de participantes en el webinar. Espero que sea para todos de su agrado y que al final del webinar ustedes puedan aplicar sus conocimientos a lo que son instalaciones de sistemas de CCTV por IP, que es lo que más estamos usando en este momento, y donde quedan muchas lagunas en cuanto a la configuración, diseño e instalación. Bien, vamos a empezar la presentación. Como dijo Lida, eh, mi nombre es Héctor Sánchez, aquí están mis datos. Trabajo para la empresa Taiko como gerente de proyectos para la región de Centroamérica y Caribe. Y también pues eventualmente me he desempeñado como instructor de alas para algunos de los cursos que ellos brindan. Muy bien, a manera de introducción, esta presentación tiene como fin estudiar las buenas prácticas para un desarrollo óptimo en el diseño de un sistema de CCTV/IP. Vamos a hablar en esta presentación a manera introductoria, al inicio de la presentación, sobre muchos conceptos de CCTV/IP que quedan a veces en el aire y que, si bien los conocemos, no sabemos su origen. Yo espero que este preámbulo les sirva a ustedes para comprender mejor aún por qué razón se sugieren ciertos equipos sobre otros y cómo podemos hacer para que nuestra comunicación de nuestras cámaras y grabadores y clientes remotos sea la óptima y no tengamos los clásicos problemas que se dan en una configuración de ese tipo, que son básicamente equipos congelados, imágenes que llegan con mucho retardo, o incluso problemas de comunicación muy comunes, ¿verdad? Que al final nos dan dolores de cabeza una vez que acabamos nuestro sistema instalado. Así que vamos a repasar básicamente un poco de información sobre lo que es un sistema de CCTV/IP. Tres temas importantes: costo de equipo, ancho de banda y resolución. Son algunas de las barreras que se han ido superando con los años, justamente en el auge de la tecnología de CCTV/IP. Esto lo comento porque entiendo que esta presentación llega a muchos países de Latinoamérica y en muchos países me he dado cuenta de que todavía quedan los prejuicios acerca de que los equipos son costosos o no tenemos ancho de banda suficiente o la resolución no es un tema para mí importante. Vamos a ver que todos esos temas se pueden realmente superar y se pueden trabajar con un óptimo diseño en nuestra plataforma IP. Muy bien. Eh, Espero que todo lo que ustedes aprendan hoy lo puedan compartir más adelante, porque la clave de manejar un sistema correcto y hacer un buen diseño es que realmente ustedes estén en constante preparación. Yo siempre impulso a que los que trabajamos en el campo de la seguridad nos informemos, nos capacitemos, sobre todo en el tema de redes, que es un tema tan nuevo, tan complejo, que tiene mucho conocimiento. Hay que prepararse. Yo no consigo una empresa de seguridad que venda equipos o que diseño o consultoría de equipos IP si realmente no tiene profesionales que sean capacitados en el campo de la tecnología de redes IP. Muy bien. Empezamos con los conceptos importantes de CCTV/IP. Quiero empezar con esto, y es algo que nunca he hecho, una breve explicación de lo que es analógico y digital. Es curioso porque, si bien es cierto, hemos hablado, hemos escuchado mucho de cámaras analógicas y cámaras IP o digitales, muy pocas veces sabemos o conocemos la diferencia entre una y otra, o el concepto básico, ¿verdad? De dónde nace justamente la codificación binaria, o lo que es una cámara analógica y una cámara digital. Así que espero que luego de eso ustedes tengan una información más clara. Bien, una cámara analógica básicamente es una cámara de video que toma la información de video y lo convierte en impulsos eléctricos. Como ustedes ven aquí en esta imagen, la cámara analógica a través de su salida BNC o de cable coaxial emite impulsos de corriente o de voltaje cuya amplitud máxima es de 1 voltio pico pico. Son señales que son sinusoidales o de formas irregulares, pero básicamente esto es una señal analógica, una señal que tiene amplitud y frecuencia como sus características. Por ejemplo, el sonido de la voz, las imágenes que ven nuestros ojos, los discos de acetato, esos que usaban aguja, y los antiguos cassettes de audio son ejemplos claros en donde tenemos señales analógicas.
La naturaleza por sí sola es analógica, porque la luz, el sonido, todo es analógico, ¿verdad? Y una señal de video pura de una cámara tiene una amplitud máxima de 1 voltio pico pico, que es el valor máximo de las crestas de la señal. Entonces, si pudiéramos ver la señal de video o de audio, haríamos que son señales que se van deformando en el tiempo y que tienen amplitudes y frecuencias diferentes. Pues bien, si esto es analógico, ¿qué es digital realmente? Y la respuesta está aquí. Si tomáramos una señal analógica como esta que aparece en este lado de la izquierda y tratáramos de darle valores binarios de ceros y unos para poder, de cierta forma, identificar esos valores, podríamos convertir una señal analógica en una señal digital o binaria. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo de esta cresta de la izquierda, yo puedo muestrear o darle un valor binario a este valor de 3 y darle su equivalente binario que sería un 0, 1, 1. Igualmente esa amplitud de 5, que pueden ser milivoltios, su valor binario sería 1, 0, 1 y así sucesivamente, y convertir toda esa señal analógica en una secuencia de ceros y unos, dando como tal una señal digital. Entonces la digitalización es otra cosa de convertir una señal analógica de amplitud y frecuencia en valores binarios de ceros y unos que se conocen como bits. Y ese trabajo de codificarse se le atribuye a un dispositivo que se conoce como codificador binario, un convertidor analógico digital que convierte las señales analógicas a señales completamente binarias o digitales. Muy bien. Entonces, recuerden, el trabajo de un codificador analógico digital es muestrear, tomar muestras de valores de la señal analógica y darle su correspondiente valor binario para que lo podamos manipular a través de nuestros dispositivos digitales. Esto se conoce como digitalización, codificación o simplemente una conversión analógica a digital. Bien, pero ¿qué es una cámara de red o una cámara IP entonces? Bien, una cámara de red o una cámara IP no es otra cosa que una cámara analógica con sus respectivas entradas de audio, sus controles PTZ, entradas y salidas, cuya señal es analógica como lo vimos, conectado a un codificador que lo convierte a una señal completamente digital, y luego de eso pasa por la tarjeta de red, cuya tarjeta de red tiene la función de convertir o más bien transmitir la señal digital a través de la red, ¿verdad? La red que tenemos, usando protocolos de comunicación, ¿verdad?, que permiten interoperabilidad entre las cámaras, los grabadores y las computadoras clientes. Eso es realmente una cámara IP, una cámara analógica con un codificador analógico digital y tarjeta de red que me va a comunicar al mundo exterior. Ya la información binaria de ceros y unos puede pasar por la red y almacenarse en dispositivos digitales, pues como son los grabadores que tienen discos duros y se guardan como información de unos y ceros. Muy bien, ya con esto creo que tenemos un poco el panorama abierto de lo que es una cámara IP, ¿verdad? Y le hago una pregunta a ustedes, que siempre la hago también a los participantes, pero piénsenla mientras voy hablando. ¿Por qué se convierten las señales analógicas de audio y video en valores de 0 y 1 solamente y no se convierten en valores de 0, 1, 2 y 3? ¿Por qué hablamos de valores binarios de ceros y unos y por qué justamente son ceros y unos y no otros valores? Y la respuesta muy pocos la tienen, pero es muy sencilla realmente. La respuesta en la cual toda la electrónica digital se basa en ceros y unos, básicamente a que toda la electrónica actual se basa en este dispositivo que se conoce como transistor. Un transistor puede funcionar de dos formas, como un amplificador o como un interruptor. Cuando trabaja como un interruptor, es muy interesante porque si a este conector que se llama base le agrego yo un voltaje, automáticamente el estado del transistor es encendido o 1, y si no lo energizo, el estado del transistor es apagado o 0. Dado que el transistor puede tener dos valores como 0 o 1, se creó la electrónica digital basado en ceros y unos. Bueno, entonces un transistor puede tener valores de ceros y unos y guardar información binaria que ya digitalizamos hace un rato, como lo vimos. Y podemos agrupar también muchos transistores para formar memorias. Y esos valores de ceros, unos, ceros, unos, unos, ceros, que acabamos de digitalizar, los podemos guardar en esos transistores agrupados como memorias. Y esas memorias se pueden poner en microprocesadores que están procesando la información, haciendo algoritmos matemáticos, ¿verdad? Y así es como funciona la electrónica digital. Se basa en transistores que tienen valores de ceros y unos.
Obviamente, con el pasar del tiempo, los transistores se han ido reduciendo. Vemos, por ejemplo, que alrededor del año 2003, un transistor tenía un tamaño de 90 nanómetros, y en el 2011 habían bajado de tamaño hasta 22 nanómetros con el avance de la tecnología. Significa más capacidad de memoria, porque podemos poner más transistores en los procesadores, más procesamiento, y por supuesto la mejora en las capacidades de resolución, ancho de banda, y todo lo que conocemos ahora como almacenamiento de video en nuestros sistemas de SSTV/IP. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que se conoce como ancho de banda en las cámaras IP. Yo sé que todos han escuchado el tema de ancho de banda en cámaras IP, pero sí me gustaría que les quede bien claro en este momento acerca de lo que es realmente el ancho de banda en las cámaras IP. Y si tienen preguntas, por favor, al final del training ustedes pueden hacerlas y la vamos a ir respondiendo. Bien, básicamente la típica explicación del ancho de banda la dan como si fuera una carretera donde pasan vehículos, y básicamente es eso. El ancho de banda es la cantidad de información binaria, de datos binarios de ceros y unos, que se pueden enviar a través de una conexión de red en un tiempo dado. Su unidad normalmente está dado en kilobits por segundo, megabits por segundo, pero son esos datos binarios que fueron digitalizados anteriormente. Esa cantidad de datos es lo que se conoce como ancho de banda. Obviamente, a mayor ancho de banda, mayor información la que podemos mandar y podemos transmitir. Y normalmente, a mayor ancho de banda, la inversión va a ser mayor cuando hablamos de conexiones tipo de internet. Pagamos por ancho de banda en nuestras casas. Yo tengo en mi casa 4 megas o 3 megas, y hay compañías que tienen 10, 20, 50 megabits por segundo, como hay otros que tienen 1 megabit por segundo. Y ese ancho de banda es el que vamos a usar para poder mandar las cámaras, información de las cámaras IP a través de la red de internet. Pero hablando de ancho de banda, ustedes deben de conocer esto, que son las unidades binarias. Recuerden ustedes que un bit es aquel elemento que tiene un valor de 0 y 1. Lo que se conoce como un byte es igual a 8 bits. Un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes o 1 millón de bytes. Y así sucesivamente tenemos unidades que son mucho mayores. Esto se ve en el día a día, pero todo se basa justamente en el transistor, que tiene un valor de 0 y 1, que nos da el origen al bit como unidad de 0 y 1. Bien, recuerden nada más por favor que un byte es equivalente a 8 bits, porque lo vamos a ver más adelante en las tablas de conversión. Y obviamente, dependiendo del tamaño, tenemos unidades de almacenamiento de memorias cada vez más grandes. Actualmente sabemos de grabadores autocontenidos de cámaras IP que pueden soportar 80 o hasta 120 terabytes de información, lo cual realmente es mucha información, pero vamos a ver que conforme estos transistores y estas capacidades de almacenamiento se vayan haciendo más pequeñas, vamos a tener incluso unidades de estado sólido que tengan capacidades mayores en el almacenamiento de video. Otra cosa importante que ustedes deben saber con respecto a los píxeles. Los píxeles son las unidades de color de una imagen, y estas se representan por un bit. Se los voy a poner así. Una imagen como esta que ven ustedes está compuesta por muchos píxeles, y cada píxel tiene un color, ¿correcto? Cada color se puede representar con un bit o con muchos bits. A mayor cantidad de bits, mayor cantidad de combinaciones, y por ende mayor cantidad de colores que puede tener un píxel en este caso. Si yo tuviera un píxel que se representa solamente con un bit, únicamente podría tener un píxel que podría ser blanco o negro, porque un bit tiene dos valores, 0 y 1. Podría decir que el 0 es para el negro y el 1 para blanco. Entonces, si quiero una imagen monocromática de blanco y negro, puedo asignar perfectamente un bit para cada píxel. Si le asigno más bits a cada píxel, más cantidad de información puedo tener, y por ende más colores puedo tener por cada uno de mis píxeles. Y esto me lleva a una explicación muy interesante que también lo hago a veces en las capacitaciones. Y quiero que ustedes presten atención porque vamos a hacer una pequeña conversión matemática de esto. Imagínense ustedes que yo tengo una imagen cualquiera, esas que ustedes guardan en sus cámaras fotográficas o sus teléfonos, o simplemente una imagen que fue tomada de una cámara de video IP. Y ustedes quieren saber el tamaño de esa imagen, ese valor que ustedes ven que a veces pesa 670 kilobytes o 1 megabyte, ¿de dónde sale ese valor realmente? ¿De dónde es que se guarda? Bueno, espero que después de esta filmina ustedes tengan claridad con respecto a cómo se calcula el tamaño de una imagen. Y esta es una imagen real que yo tomé, y justamente estoy usando Paint
que es una aplicación que viene, que todos la conocen, como Microsoft. Y vean que cuando yo abro la aplicación, esta foto en Paint, la estoy abriendo y vean ustedes que el mismo Paint viene incluso con una indicación arriba de las líneas. Esta imagen, que es el tamaño que se marca en azul, tiene 700 y resto líneas por 400 y resto líneas, muy parecido a las líneas de TV que usan las cámaras actualmente. Esa intersección de líneas es lo que, ese cruce de las líneas es lo que se considera como un píxel. Si yo hago un acercamiento aquí a esta T que está por acá, voy a ver que justamente el cruce de esas líneas son los que forman los píxeles, y esto es real, esto se hizo con Paint. Vean ustedes que hay muchos píxeles en esa imagen, ¿verdad? Y esa imagen tiene un tamaño adecuado. Digamos que esta imagen que estoy viendo en este momento la voy a guardar, esto es también tomado de Paint, como 24 bits bitmap, que es uno de los tipos de grabación de almacenamiento que tiene Paint. ¿Qué significa ese 24 bits bitmap o este 16 color o 256 color? Estos 24 bits significa que por cada píxel estoy asignando 24 bits para poder representar el color. Tengo 24 bits para poder combinarlos y hacer muchos colores. Realmente vamos a ver que 24 bits significa 16 millones de colores por cada píxel. O sea, voy a guardar la imagen en mucha calidad de color. Si yo le doy propiedades a esta imagen, me va a decir que la dimensión de esta imagen es 781 líneas por 452 líneas y que el tamaño de la imagen es 1000 megabytes. Pero esa información de 1000 megabytes, ¿de dónde salió realmente? Bueno, una combinación de todo lo que hemos visto hasta este momento. Vamos a ver por qué. Dicen que la cantidad de píxeles que tiene esta imagen es 781 por 452. Si multiplicamos esto me da 353.012 píxeles. Esa es la resolución de esa imagen. Si se guardó 24 bits por cada píxel y multiplico la cantidad anterior de píxeles por esos 24 bits por cada píxel, me da 8.432.288 bits que se tienen en esa imagen. Si paso eso a bytes, hay que dividirlo entre 8, me da 1.059.036 bytes. Si lo paso a kilobytes, lo divido entre 1024, me da 1034. Y si lo paso a megabytes, dividiendo esta cantidad entre 1024, me da 1 megabyte. Y ustedes se dan cuenta, la información que me dio cuando leí propiedades, esta imagen fue de 1 megabyte. Entonces, recuerden, esta información tiene que ver con las líneas o los píxeles, junto con la cantidad de bits que yo le he asignado a cada uno de los píxeles para que pueda representar el color. Y como dije, lo guardamos a 24 bits. Significa que 2 a la 24, que es la forma de calcular este valor, tengo 16 millones de colores posibles por cada píxel para esta imagen como tal. Bien, ustedes pueden hacer el experimento en su casa y ver realmente que de aquí sale justamente la información del tamaño de una imagen real cuando trabajamos con video. Bien, hablemos de resolución. De los puntos importantes que me definen el ancho de banda en mi transmisión de cámaras, la resolución es una de las más importantes. Esta imagen que ustedes ven en este momento es la imagen de la toma de poder de un presidente, ¿verdad? Es una imagen de mucha resolución, de hecho es de un gigapíxel, es una cámara especial. Y quiero que vean ustedes cómo una imagen de alta resolución guarda información que a simple vista no se ve. Si yo voy haciendo acercamientos a esta cámara de muy alta resolución, vean que la imagen todavía guarda información importante sin que se deteriore. Sigo haciendo un acercamiento y todavía tengo más claridad de la imagen. Me sigo acercando y tengo más claridad al punto que yo puedo reconocer el rostro de una persona en una foto original, una imagen original que a simple vista no tenía información. Eso quiere decir que una imagen de alta resolución guarda detalles que normalmente no se ven a simple vista, pero luego se pueden recuperar. Podemos hablar de placas de carros, por ejemplo, que no se ven en una imagen principal, pero que poco a poco se van viendo cada vez que ampliamos. En CP normalmente manejan muy alta resolución y es una de las ventajas por la cual nuestros diseños en cámara IP tienen ciertas diferencias cuando trabajamos con dispositivos que no son IP. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una cámara que no guarda en alta resolución? Bueno, tenemos el mismo caso, una imagen de una resolución estándar, comienzo a hacer vean ustedes que conforme amplío la imagen se va pixelando, se va perdiendo y ya no tengo información. Entonces, tomen en cuenta porque el tamaño de una imagen de alta resolución pesa más que una imagen de baja resolución porque tiene más información contenida, más píxeles o más colores que identifican la imagen. Entonces, la resolución es uno de los puntos importantes para poder definir el ancho de banda. Y por supuesto, es configurable completamente en mi sistema
en mi sistema IP. Muy bien, para que ustedes vean rápidamente los formatos de resolución, hablamos de resoluciones de megapíxel, ya cuando tenemos 720p, que significa progresivo, que es el tipo de escaneo, alta definición. Recuerden que el valor de megapíxeles, si es 1, 2 o 1.3, es igual al producto de la línea de multiplicación. Si yo multiplico 1280, en este caso por 24, me va a dar 1.3 millones, lo cual es equivalente a 1.3 megapíxeles. Y también, pues los más estándares que tenemos ahorita en megapíxeles de 1 megapíxel, tenemos capacidad de 2 megapíxeles, como 1080p, por ejemplo. Y así han ido saliendo formatos incluso más altos de resolución en video. Bien, hablando de formato de compresión, que es el segundo punto importante cuando yo quiero calcular mi ancho de banda. Obviamente, Motion JPEG tiene un tipo de compresión que cada imagen la comprime, son algoritmos, como el caso de esta imagen que pesa 520 kilobytes. El siguiente cuadro que forma el video, pues va a tener posiblemente un tamaño parecido. Vean ustedes que hay una persona corriendo. El tercer cuadro, pues también tiene un tamaño parecido. Esto es porque Motion JPEG guarda la información original de cada toma, ¿verdad? Y la comprime con algoritmos. Básicamente se usa transformada inversa de Fourier para hacer esos cálculos. A diferencia de Motion JPEG o H264, esto es un poco diferente y ustedes posiblemente lo han escuchado, porque en Motion JPEG o H264 la compresión es intuitiva. Bien, ¿cómo funciona en este caso MP4 y H264? Bueno, es muy interesante porque la primera imagen la toma completamente y el tamaño de esta imagen es alrededor de 520 kilobytes. La segunda imagen simplemente es una imagen de lo que se movió con respecto a la primera, en este caso la persona que está avanzando. Y la tercera imagen, como ustedes ven, también será guardará información de lo que se movió con respecto a la primera, a la anterior, que es básicamente la persona y sus arbustos que está moviendo. Todo lo demás no se guarda, lo cual el tamaño de la segunda imagen, por ejemplo, pasa de 520 kilobytes a 48 kilobytes, que es solamente la persona, y esta pesa 72 kilobytes, porque también hay objetos como el arbusto que se movió que le agregan más espacio a mi imagen. Esto básicamente es lo que hace MP4 H264. Solamente la primera imagen se codifica o se comprime. Las siguientes imágenes son referencia a los elementos estáticos, como la casa, y solamente se va a codificar o comprimir las partes en movimiento, como la persona que corre, y la parte del árbol, pues, que está en este momento moviéndose en el fondo de la imagen. Muy bien, sigamos con los componentes para poder definir mi ancho de banda en mi comunicación o mi configuración. Número 3, antes de seguir, quiero que vean ustedes esto, la comparación con respecto a Motion JPEG y H264 y MP4. Vean qué interesante. MP4 comprime casi un 50% de lo que comprime Motion JPEG y H264 comprime casi un 40% de lo que comprime MP4. Realmente podríamos decir que la compresión de H264 con respecto a Motion JPEG casi que es 66% más, es mayor. Sin embargo, ¿por qué razón las cámaras todavía guardan el formato de Motion JPEG como compresión? La respuesta es muy sencilla. Como cada imagen es única y no ha sido modificada, simplemente ha sido comprimida, se usa mucho como evidencia para casos judiciales, como en Estados Unidos, que solamente pues, permiten uso de Motion JPEG como evidencia porque no ha sido modificada o alterada, o para el uso de analítica de video, que es básicamente análisis de ciertos patrones como detección de movimiento, objeto abandonado, objeto retirado o dirección. Como esos algoritmos requieren imágenes originales, la compresión que usa realmente para hacer sus algoritmos es Motion JPEG. Por esa razón las cámaras al día de hoy todavía tienen el formato de compresión Motion JPEG y a su vez también incorporan formatos como H264 o MP4. Eso significa reducción del ancho de banda y por supuesto menor cantidad de discos duros en el almacenamiento del video. Bien, otra actividad importante, otro punto importante para saber mi ancho de banda es la actividad en la escena. Obviamente no es igual la actividad en una oficina que en un supermercado, que en una fábrica donde la producción es 24/7. Obviamente la actividad en la oficina va a ser baja o moderada. En un supermercado que trabaja de 8 a 8 de la noche, posiblemente sea mediana. Y una planta industrial que es 24/7 va a ser alta. O sea, el cálculo de mi almacenamiento y de mi ancho de banda va a depender también de este factor, lo cual debo de considerar a la hora de escoger cuál es el ancho de banda que requiero para transmitir mi video a mi grabador digital. Muy bien. Recuerden ustedes,
a mayor actividad en la escena, como el caso de la fábrica de 24/7 que trabaja toda la noche, donde siempre se mueve la gente, más actividad va a tener las imágenes. Quiere decir que si estamos grabando con un formato de H264 o MP4, en el cual la primera foto es la foto completa, la segunda foto es solamente se guarda la actividad de la imagen, lo que se está moviendo, y tenemos actividad 24/7, quiere decir que la segunda imagen va a ser tan pesada en kilobytes como la primera, porque siempre hay movimiento. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Cuál de las dos cámaras, si comparamos una cámara fija con una cámara PTZ, consume más ancho de banda? Pues la respuesta es la PTZ, porque siempre está en movimiento, y imagen tras imagen, cada una será diferente y tendrá un peso mayor. La cámara fija tomará la primera foto, guardará la información de lo que no se mueve, y la siguiente imagen será simplemente información muy pequeña de lo que se ha movido. Una cámara PTZ, por ser en movimiento, consume mucho ancho de banda en comparación de una cámara fija. Muy bien. Obviamente tenemos también el tema de cuadros por segundo, ustedes lo conocen muy bien. Recuerden ustedes que en nuestra región usamos un formato de video que se conoce como NTSC, llamamos cuadros por segundo a mandar 30 imágenes por un segundo, tiempo real, perdón, es 30 cuadros por segundo, y sabemos también en la actualidad que realmente no se requieren 30 cuadros por segundo para tener una calidad de imagen. Con 5 cuadros por segundo, 10 cuadros por segundo es más que suficiente. Piensen en 5 cuadros por segundo, son 5 fotos que se toman en un segundo. Si alguien entra a una habitación, quiere decir que al transcurrido un segundo hay 5 fotos de esa persona en un segundo. 5 cuadros por segundo perfectamente puede guardar información valiosa como análisis para hacer luego investigación de quién pues hizo intrusión en algún punto. Muy bien. Obviamente a mayor cantidad de cuadros por segundo el ancho de banda va a aumentarse, ¿verdad? Porque son fotos que tienen un tamaño en kilobytes, y asimismo también el almacenamiento va a tener que incrementarse, porque a mayor cantidad de fotos, mayor cantidad de cuadros por segundo, obviamente mayor la cantidad que vamos a tener de espacio requerido para poder visualizar nuestro video. Ok, recuerden, hablando de infraestructura de una red IP CCTV, tomen en cuenta esto: el éxito de una plataforma IP se encuentra en su infraestructura completamente. Muy bien. Redes LAN, algo importante. No voy a entrar en muchos detalles porque eso se ve en un curso que se conoce como CCTV2. Sin embargo, sí quiero comentarles a ustedes que la red LAN no es otra cosa que la red que ustedes van a instalar normalmente cuando ponen sus cámaras IP. Básicamente una red LAN puede abarcar un edificio, una casa, una industria. Es una red localizada y puntualizada, ¿verdad? Donde tenemos comunicación. Perdón, aquí hay un error porque esta es una explicación de la red WAN. Permítanme por favor un minuto. Ok. Aquí tengo un pequeño error porque esto es realmente información de la red WAN. La red WAN está orientada a áreas geográficas muy grandes, ¿verdad? No tenemos conexión a muchos kilómetros. Para no entrar en mucho detalle, quiero comentar a ustedes que las redes WAN, básicamente, para el caso de nosotros que trabajamos en seguridad de cámaras IP, está orientado a la capacidad de conexión de internet que tenemos para nuestras cámaras. Por ejemplo, le hago una pregunta a ustedes, la trivia de hoy: ¿cuál es el ancho de banda de su conexión a internet y cuántas cámaras IP de 1 megabits por segundo podrían soportarse? Y eso es muy interesante porque cuando mandamos cámaras por la red IP, estamos limitados al ancho de banda de nuestra conexión de internet. Quiere decir que si yo tengo en mi casa una conexión de 4 megabits por segundo y cada cámara IP consume 1 megabit por segundo, solo puedo pasar 4 cámaras IP por esa conexión. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Muchas de las conexiones que tenemos en las casas o en las oficinas son de ADSL. Significa conexión, por decir algo, asimétrica, donde la velocidad de subida es diferente que la velocidad de bajada. Normalmente la velocidad de bajada, que cuando bajamos información en internet es muy grande, que es la que estamos comprando, en este caso 4 megabits por segundo, pero la velocidad de subida, que es lo que requerimos cuando vamos a mandar nuestras cámaras IP hacia el internet, es mucho menor. Entonces estamos limitados a esa capacidad de conexión para poder enviar la información de nuestras cámaras a nuestros grabadores. Y por otro lado, las redes LAN, debe leerse aquí, está básicamente orientada a las redes locales donde ustedes básicamente conectan sus equipos localmente, en este caso un edificio, una instalación, un banco, donde vayan a poner ustedes sus cámaras IP. Normalmente, pues, cuando ustedes instalan un sistema de IP con cámaras, hablamos de redes LAN
en este caso. Recuerden, cuando le hablan de la LAN, es la red que ustedes están instalando con sus cámaras IP o que están compartiendo para poner sus cámaras IP. El ancho de banda de una red LAN está básicamente orientado o está definido o está limitado a la capacidad de ancho de banda de los equipos que están en la infraestructura de red. Hablemos de switches y tarjetas de red. Normalmente en este momento los switches de tarjeta de red soportan anchos de banda de 100 megabits o 1000 megabits. 1000 megabits es el estándar que tiene la mayoría de tarjetas de redes en este momento. Y esto me lleva a una pregunta para ustedes rápidamente. ¿Cuántas cámaras IP de 1 megabits por segundo podrían ser soportadas en un switch de 100 megabits por segundo? La respuesta podría ser, pues, si tengo 1 megabits por segundo y el switch es de 1000 megabits, podría transportar perfectamente 1000 cámaras. Esto es cierto parcialmente, pero en teoría, hablando de teoría, eso se podría dar perfectamente. Entonces, el problema no está en el ancho de banda de la LAN, sino de la WAN, realmente, el ancho de banda de salida. Bien, hablando de divisiones de la red de CCTV, ¿cómo distribuyo mis cámaras y mis grabadores? Una pregunta muy común. ¿Qué tipo de switch voy a usar? ¿Dónde los voy a poner? Esto es importante. Tomen en cuenta ustedes que a la hora de distribución de mis cámaras IP, lo mejor es poner switches distribuidos cerca de las cámaras IP. Recuerden que el límite está limitado por la normativa de cableado de cable estructurado, que son 100 metros de distancia entre un equipo de red y otro, en este caso de la cámara IP del switch. Lo mejor es poner distribución de switches cercanos a las cámaras, ¿verdad? Donde esos switches pueden manejar anchos de banda perfectamente de 10 megabits cada canal, porque no se requiere mayor cantidad. La cámara puede consumir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 megabits. Se llaman switches Edge. Y todos estos switches van a estar conectados a un switch principal conocido como switch core, que básicamente toma la información de los switches Edge y luego lo mandan a los grabadores o los clientes remotos. Vean ustedes que conforme voy subiendo de nivel, el tamaño del ancho de banda pues es preferible que vaya aumentando. En este caso en rojo hablamos de que estas conexiones de los switch Edge con los core pueden ser de 100 megabits por segundo. Y el switch core del grabador puede ir perfectamente 1 gigabits o 1000 megabits por segundo. Es lo más adecuado en la configuración, es lo que se desearía hacer, ¿verdad? Descentralizar completamente los switches para tener una mejor administración y control de mi red como tal cuando instalo cámaras IP. Bien, obviamente el switch core es el que maneja la mayor cantidad de switch y este nivel ya se maneja normalmente con conexión de fibra óptica. Bien, hablando de los posibles escenarios de cómo se configura mi sistema IP, para mí este sería como el escenario ideal o el escenario más ideal, que sería poner un switch conectado a mis cámaras, ¿verdad? Poner otro switch conectado a mis clientes y cada uno de esos switches conectarlo a una de las tarjetas de red de mi grabador. Así yo tendría independencia, pero esto es utópico porque es más costoso. A veces no tenemos la infraestructura correcta, ¿verdad? Así que idealmente podríamos tener esta configuración y usar cada tarjeta de red del grabador. Recuerden que los grabadores vienen con 1, 2 o 4 tarjetas de red. Tomar la información y poder procesarla, tanto para mandar la información de las cámaras al grabador como para tomar la información de los clientes y ver las cámaras poniendo esta conexión a una de las tarjetas de red de mi grabador. Y aquí hay otra pregunta para ustedes, para que vayan pensando. ¿Cuál es la capacidad de ancho de banda, megabits por segundo, de una tarjeta de red de mi grabador actual? ¿Y cuántas cámaras de 1 megabit por segundo podrían soportar? Bien, les comento algo. Eso es muy importante porque muchas veces ustedes eligen un grabador y piden en especificaciones grabadores con tarjeta de red de 1 gigabit por segundo, que es equivalente a 1000 megabits por segundo. Y eso realmente no me dice nada a mí, porque si un grabador tiene una tarjeta de red que maneja 1000 megabits por segundo, eso no significa que el grabador que tiene capacidad de 1000 megabits por segundo pueda manejar 1000 cámaras de 1 megabits por segundo. Eso no es matemática. La capacidad de la cantidad de cámaras que puede soportar un grabador no está supeditada al tamaño de procesamiento o de ancho de banda de la tarjeta de red. Esto simplemente lo va a definir el procesamiento que tenga el grabador, los recursos de hardware. Hablamos de procesador, de tarjetas de video, hablamos de memoria RAM, de tipo de tecnologías del microprocesador. Eso es lo que me va a definir la cantidad de cámaras o el ancho de banda que pueda manejar un grabador. Entonces no se equivoquen, si una tarjeta de red dice 1 gigabit o 1000 megas que es equivalente, no significa que puedo mandar 1000 cámaras por esa conexión o que puedo tener 1000 clientes conectados para poder ver una cámara. Eso no es así. Ustedes tienen que verificar la capacidad del grabador en su manejo de ancho de banda.
Bien, un escenario número 2 sería, pues, lo que conocemos normalmente, lo que usamos actualmente, es simplemente conectar el equipo en el puerto disponible más cercano, ¿verdad? Y ahí simplemente la información se comparte y como todo está configurado de cámaras a grabador, el grabador toma la información de las cámaras. Este es el escenario más común que hay. Cada dispositivo se conecta a un switch, el más próximo, los datos se comparten, compiten entre ellos y al final la información llega al destino final. Es lo que casi siempre hacemos cuando nos dan a nosotros normalmente una infraestructura lista. Y esto es muy delicado porque pasa muchas veces que vamos a un banco, nos dicen quiero que me pongan ustedes 20 cámaras IP, conectamos las cámaras, ponemos el grabador, nos dicen que tenemos puertos disponibles, nos dicen que tenemos ancho de banda disponible. Pero ¿qué sucede? Al final de cuentas, resulta que no nos damos cuenta que entre los switches hay dispositivos de control como firewalls, antivirus, y muchos otros dispositivos que examinan los datos y bloquean los puertos y hacen que la comunicación no funcione. Entonces, cuando tenemos ese tipo de configuración y nos dan la infraestructura, hay que ser muy cuidadosos realmente, porque no siempre funciona y el costo postventa o el costo de soporte a veces es más caro que haber usado el escenario anterior poniendo switches independientes. Realmente lo mejor que se puede hacer en estos casos es usar el escenario 3, que es lo que se recomienda, es que ustedes como diseñadores pongan sus switches Edge, Switch Core, lo distribuyan y que además de eso pues configuren los equipos dentro de redes virtuales o lo más conocido como VLANs. ¿Qué son las VLANs? Bueno, todos los equipos se conectan a los switches a nivel de hardware, a nivel de puertos físicos. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear redes virtuales, conocidas como VLANs, con un nombre específico. Por ejemplo, creo la VLAN 1 que son para cámaras, y no importa dónde estén conectadas las cámaras, todas las cámaras van a pertenecer a esa red única que se llama VLAN 1. Luego, por ejemplo, las unidades de almacenamiento externo las conecto físicamente a los puertos de los switches, y en la configuración de los switches les digo que estas direcciones IP o estas MAC corresponden a la VLAN 2, igual que una VLAN para clientes, ¿verdad? Y finalmente, en mi grabador, cada uno de los puertos de red va a manejar una VLAN independiente. Esto me da mucha seguridad porque los equipos están en subredes diferentes, en VLANs diferentes. No hay forma de que entre un hacker y pueda acceder a mis cámaras porque no está dentro del dominio de IPs o MAC. No va a poder entrar. Esto hace que yo pueda asignarles anchos de banda determinados a cada VLAN y no sobrepasarme en el ancho de banda para no botar otro proceso que esté pasando por la red. Hace que todo sea más ordenado. Pero para esto se requieren switches que tengan la capacidad de que sus puertos se puedan administrar. Se conocen normalmente como switches de port management que tengan administración de puertos, o también se encuentran en los famosos switches capa 3 que hacen enrutamiento. Casi todos los switches capa 3 pueden hacer VLANs y los switches capa 2, porque todos son capa 2, con administración de puertos lo pueden hacer. Recuerden, los switches que ustedes vayan a elegir aquí tienen que ser switches que manejen protocolos de video pesados, como el caso de IGMP Snooping y manejo de puertos. No son switches que se compran en la librería. Son switches realmente con capacidad de manejo alto, administrables completamente. No voy a decir marcas, pero hay muchos en el mercado, porque de nada vale invertir mucho dinero en los equipos de cámaras y grabación cuando mis switches son de mala calidad. Estamos echando al suelo toda la inversión y el diseño porque eso no va a funcionar. Vamos a incurrir en latencias, en retardos, en problemas de comunicación, ¿verdad? Que al final de cuentas no es lo que queremos en nuestro sistema. Muy bien. Recuerden, switches que manejen puertos por management o switches capa 3 y manejen protocolos como los de IGMP Snooping y muchos protocolos más de video que los traen únicamente los switches robustos del mercado. Bien, rápidamente, para clasificar las VLANs hay muchos tipos. Obviamente, los equipos se conectan a los puertos de red, a los puertos del switch. Yo digo que determinados puertos del switch van a pertenecer a la VLAN y los puedo filtrar por el puerto que es. Digo, la VLAN corresponde el puerto número 1, el puerto número 10. Cuando hablo de puerto, hablo de las conexiones físicas RJ45. Puedo hacer a nivel de direcciones MAC, decirle que determinadas MAC address, que son las direcciones físicas únicas de cada equipo de red, pertenezcan a determinada VLAN, que es la otra forma de hacerlo, o decirle, por ejemplo, que por contenido de campo de la trama del MAC, recuerden que la MAC está formada por dos campos, dos partes, una es la marca de la tarjeta y la segunda es la identificación única. Lo puedo decir que sea a través de direcciones IP, etcétera. Hay muchas formas, esto no entra en este training, pero consideren ustedes que hay muchas formas de configurar, pero sobre todo que las VLANs es una forma correcta
de administrar, organizar mi sistema de cámaras, grabadores y clientes en mis redes. Bien, otro punto importante que siempre nos preguntan es la conexión remota por internet, y aquí viene la importancia de la IP pública, porque cuando estamos en Estados Unidos y queremos monitorear nuestras cámaras o grabadores, o estamos en otro departamento, provincia, recuerden, es importante que ustedes cuenten con IP pública, que es un IP que no se repite en el mundo y que ya se agotaron en este momento, y que cada país trabaja con un set, con una cantidad que le fueron asignadas, y cada país puede pues hacer negocio de esas direcciones IP públicas. ¿Por qué digo hacer negocios? Porque muchos países las dan gratis y muchos países las alquilan mensualmente. ¿Por qué es importante la IP pública? Porque es la única forma de saber exactamente dónde está mi equipo, ya que una IP pública no se repite en el mundo, no hay otra duplicada en el mundo. Yo al saber mi IP pública puedo saber exactamente en qué parte del mundo se encuentra mi grabador. Siempre requiero una IP pública, es lo más sencillo de hacer. Hay otras formas de poder identificar mi equipo, como lo que se conoce como DDNS, que es un Dynamic Domain Name Server, que son servicios que dan algunas compañías para identificar mis equipos remotamente, pero lo más común es una IP pública, que es una dirección única en el mundo y que ustedes deben solicitarla cuando compran sus paquetes de datos. De esta forma, cualquier cámara o cualquier grabador va a poder identificar dónde están los equipos y llegar hacia ellos. Como le digo, cada proveedor de servicios negocia las IP públicas, las vende, algunos la dan gratis. En el caso de Costa Rica entiendo que algunas veces la dan gratis, en otros países como México cobran por las IP públicas, pero a nivel de conexiones de internet se requiere una IP pública para poder hacer la conexión remota, y esto se configura básicamente en un dispositivo que se conoce como router o enrutador. El router tiene la capacidad de poder interconectar todos los equipos, las redes del mundo simultáneamente, ¿verdad? Internet es eso, una interconexión mundial de routers. Los routers tienen inteligencia para saber cómo llegar de un lado a otro. Cuando yo digito wikipedia.com, automáticamente el router sabe qué camino tiene que tomar mi solicitud para llegar al servidor donde se encuentra Wikipedia. Puede ser que le tome 5 saltos pasando por 3 continentes, pero al final el router sabe qué camino tomar. Eso es Internet, una interconexión de todas las computadoras del mundo a través de dispositivos que conocen el camino, conocidos como routers o enrutadores. Bien, otra cosa importante, ya tengo mi dirección IP pública para conectarme, como en este caso, pero ahora, ¿cómo identifico dentro de una red con muchos equipos cuál es el grabador, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el equipo que me quiero conectar? En este caso, internamente, a través de la empresa, pues yo pondré mis IPs fijas, IPs privadas, que yo las asigno como administrador de mi red. La pública es una dirección única, eso no se repite en el mundo, pero ¿cómo sé yo cuando quiero conectar, que mi cámara mande la información a este grabador? Bueno, lo que se hace realmente es una asignación de puerto. Básicamente en el router se le dice que esta dirección IP del grabador, en el caso de la 160, se le asigna un puerto en el router que esté libre, puede ser el puerto que yo vea que esté libre, y automáticamente cuando yo configure mi cámara, la información va a pasar de mi cámara o de otro equipo remoto hacia mi grabador. Recuerden que esa configuración se hace en el router, en el routador, y esto pues requiere conocimientos justamente de redes, que es muy importante. Se requiere conocimientos de redes, y es por eso que ustedes deben tener soporte de TI cuando hagan esa configuración. Si bien es cierto, somos especialistas en seguridad, muchas veces temas tan profundos como la configuración de un router o un routador no es el día a día de nosotros. Bien, lo que hacemos es simplemente que direccionamos, como digo, la IP privada a un puerto disponible dentro de mi router a través de una configuración lógica. Muy bien. Otra cosa importante que se ve en los distintos dispositivos es el protocolo multicasting o unicast o multicast, que muchos no saben para qué funciona, ¿verdad? Es muy importante. Imagínense ustedes que tienen una cámara que está configurada como protocolo multicasting y tienen distintos grabadores remotos que están grabando la información, o un cliente, simplemente una PC que quiere ver la cámara en este caso. Al ser configurado como multicasting, puedo ver múltiples equipos y simplemente la cámara va a enviar información en un solo ancho de banda de este video que tengo en este momento. O sea, el consumo de ancho de banda va a ser solamente un canal, un ancho de banda, 1, 2 o 3 megabits, lo que consuma, no importa la cantidad de dispositivos que estén conectados. La ventaja que tengo es que no voy a aumentar dramáticamente el ancho de banda de la localidad donde estoy conectado. Obviamente hay que hacer una configuración en el lado de los enrutadores
crear un grupo multicasting de los equipos que se van a conectar remotamente, pero la ventaja es que solamente tengo un ancho de banda para mi conexión. Por otro lado, pues tengo el protocolo unicasting, unidifusión, en la cual simplemente cada vez que un equipo se conecta remotamente, voy a consumir un ancho de banda por cada conexión. Esto tiene un problema, ¿verdad? Que hace prohibitivo la conexión cuando tenemos muchas cámaras que van a ser vistas remotamente, porque eso es lo que más se usa normalmente en la configuración común. Cuando ponemos muchas cámaras y tenemos muchos equipos que lo van a ver, el ancho de banda de la instalación es la suma de todos los anchos de banda, y a un punto esto puede llegar a hacerse prohibitivo, ¿verdad? Porque cuando mandamos los paquetes todos por una conexión así, el ancho de banda de internet que tenemos está limitado a lo que nos da el proveedor de servicios, y muchas veces queremos mandar 20 o 30 cámaras por la red de internet y no es posible porque el ancho de banda de las conexiones se tienen que sumar. Eso es insostenible muchas veces en la conexión IP. Bien, ya para terminar la presentación, pensé que íbamos a ponernos un poquito más. Voy a entrar en conclusiones, con respecto a lo que hemos visto y a ampliar un poquito más sobre más prácticas en el tema de las buenas prácticas de instalación de equipo. Número 1, uso de norma de cableado estructurado según la IEEE 802. Verán, a muchos nos gusta trabajar con sistemas contra incendio porque existen normativas, como el caso de NFPA, que son conocidas internacionalmente, y especialmente son normativas que pues todo el mundo cumple, ¿verdad? Y siempre se ha hablado de que no hay una normativa realmente en el tema IP. Pues déjenme decirles que la norma de cableado estructurado dicta pautas de normativas para una buena instalación de mis cámaras IP. Entonces podemos decir que por lo menos la normativa de cableado estructurado es un buen inicio o una buena base para poder hacer un correcto desarrollo de infraestructura IP. Usar switches que sean PoE. Recuerden, el PoE no es otra cosa que Power over Ethernet o con alimentación eléctrica por el cable de red. Muchos switches tienen la capacidad de alimentar sus puertos o mandar corriente o electricidad por sus puertos de red, y la mayoría de las cámaras IP manejan conectividad PoE. Quiere decir que a través del puerto de red yo puedo mandar la conectividad eléctrica. Eso significa que datos y electricidad viajan por un solo cable, ahorrándome muchas veces tiempo de instalación y materiales, ¿verdad? Esto es muy adecuado y se ve mucho en las conexiones. Consideren entonces sus switches que sean, pues, como dijimos, con capacidad de administración de puertos o un switch capa 3, y que por supuesto manejen alimentación por PoE. Usar switches que sean, como le dijo, capacidad de VLAN, es lo que hablamos hace un rato, manejo de puertos, que es muy importante, que lo puedan hacer. Usar switches independientes, crear, como les decía a ustedes, conexiones distribuidas con switches tipo Edge y Core. Eso es un concepto, pero básicamente hablamos de switches distribuidos, obviamente todos respaldados con UPS. No queremos que se quede la comunicación en mi red de seguridad. Seguridad es prohibitivo que se pague un equipo por 1 minuto, 2 minutos, que tengan por supuesto sus protecciones contra tierra, que tengan protecciones contra, todo lo que tiene que ver con la protección de infraestructura. Pero lo mejor es poner switches independientes y comenzar a adquirirlos por costos dependiendo de dónde se encuentren. Los switches que son Edge no tienen que ser switches de muy alta capacidad, pero los que son Core, que están al final, sí lo requieren por la cantidad de ancho de banda que se va a manejar. Siempre contar con direcciones IP públicas cuando hacemos conexiones remotas. Si no se puede, hay compañías que soportan o que ofrecen servicios que se conocen como DDNS, que también en cierta forma son servidores que te pueden direccionar tus clientes remotos para que accedan a tu grabador, tus cámaras de tu grabador, si es que ya no se puede, pues, contar con IP pública. Otras opciones es usar líneas dedicadas de fibra óptica, también, que muchas empresas de servicios de comunicación las brindan, pero son caras, costosas. Pero la IP pública y la configuración de los routers a nivel de asignación de puertos va a ser necesaria. Pensar también en una conexión de internet de ancho de banda simétrico. Recuerden ustedes que normalmente la mayoría tenemos ADSL, Asymmetric Subscriber Digital Line, que es una línea simétrica en la cual el ancho de banda de subida es diferente al de bajada. Se supone que al usuario normal le interesa más el ancho de banda de bajada porque quiere bajar información, pero en seguridad queremos subir información, queremos mandar información de las cámaras hacia arriba, hacia la web, hacia la internet. Entonces, pensar que el servicio que tienen que ustedes
solicitar sea de DSL, Digital Subscriber Line, que es simétrico completamente. Hay tecnologías como WiMAX y muchas más que dan los proveedores de servicios o fibra óptica para tener un ancho de banda simétrico al momento de mandar información por internet. Pensar también en las redes dedicadas a fibra óptica o instalación de fibra óptica. Miren, en muchos países el mito de la fibra óptica todavía se da. La fibra óptica es más barato en este momento que cobre, desde instalación hasta mantenimiento y hasta el producto como tal de la fibra. Y no se preocupen ustedes si no conocen de fibra óptica. En los países, en la mayoría de los países hay empresas que dan servicio de fibra óptica. Simplemente ustedes le dicen, tírenme la fibra óptica, pongan la fibra óptica, y al final ellos le van a dejar un puerto de fibra. Simplemente lo que se hace es que se pone lo que se conoce como un convertidor de medio, que básicamente convierte la fibra óptica, la salida de fibra que ustedes no están acostumbrados a usar normalmente, a una salida convencional de RJ45, que es la que usan todos los equipos de red IP, como las cámaras y grabadores. Ustedes, esos convertidores de medios no son costosos, andan en precios de $100, $200, $300, $500, pero ustedes no tienen que preocuparse por la parte de fibra, simplemente le ponen la fibra, ustedes ponen ese aparato que se llama convertidor de medios y listo, la conexión está hecha. Bueno, también se puede usar radios inalámbricos para transmisión de cámaras IP. La ventaja de las cámaras IP es que se conectan a cualquier radio IP, un tipo de access point, pero que vienen con características especiales, como por ejemplo autenticación cifrada de mayor capacidad, o protocolos de transmisión inalámbrica propietarios, antenas específicas, no omnidireccionales, porque todo el mundo escucha, sino que son más sectorizadas, como el caso de las antenas tipo panel, las tipo parabólicas, que tienen alcances de 50, de 2, 5, 10, 50 kilómetros, pero se usan equipos inalámbricos, por experiencia muy importante contar con un correcto aterrizaje, porque son equipos que están expuestos, y en muchos países el tema de rayos, tormentas está se da mucho, y esto daña los equipos. Las radios inalámbricas deben contar con un UPS siempre, ¿verdad? Y si es posible, puedes contar con pararrayos, porque las cámaras en altura con las radios son básicamente antenas que van a recibir radios en caso de un evento de este tipo. Asimismo, para el almacenamiento externo, pues pensar también en dispositivos tipo SAN, NAS, que son servidores de área de redes muy robustos, o incluso unidades de cinta digital. Hay unidades de cinta que hay fabricantes que las producen de 1, 2, 3 terabytes, que se puede usar cuando ya tenemos un almacenamiento que queremos guardar y que no vamos a usar o revisar normalmente. En el caso de que sí lo usemos el día a día, pues usar discos externos, SAN o NAS para mi almacenamiento como tal. Obviamente recuerden, la capacidad de manejo de mis cámaras IP no se basa simplemente en la capacidad de la tarjeta de red, se basa básicamente en la capacidad de procesamiento del servidor. Así que por favor revisen los recursos de hardware como tal. Y finalmente, creo que queda uno más por aquí, vamos a ver. Esto es importante, ¿verdad? Profesionales capacitados en redes. Inviertan, por favor, en conocimiento. La mejor inversión que pueden hacer ustedes en esta era digital, sobre todo en el campo de la seguridad, es que ustedes lleven cursos de redes IP. Hay muchos, como no voy a decir nombres, pero hay muchos cursos que dan actualmente. Yo no consigo empresas que trabajen en redes que no tengan profesionales que conozcan de equipos IP. Recuerden que hablamos un tema que se llama convergencia, en la cual todos los equipos en este momento, todas las tecnologías, audio, video, voz, automatización, seguridad electrónica, desde el control de acceso hasta incendio, todos los dispositivos convergen en una sola red. El conocimiento de la red en la seguridad es prioridad, es importante. Inviertan por favor en conocimiento, compartan esta información con sus compañeros, y espero pues que en adelante ustedes sigan aprendiendo y que realmente rompan el paradigma de que tecnologías IP en este momento son muy difíciles de poder implementar. Bueno, este ha sido el webinar de buenas prácticas para sistemas CCTIP sobre redes. Muchas gracias y ya estamos con el tiempo. Abrimos el panel de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Ha sido un gusto hablarles a ustedes del tema y espero podernos con. Gracias. Héctor, muchas gracias. Ya te pasé 2 preguntas a tu panel. Fíjate por favor si te llegaron. Ok. Una de Heriberto, otra de Miguel. Tengo otras en lista de espera. Ok, un minuto, por favor. ¿Está bien? Dice, hay una que dice, vamos a ver. Ok, vamos a hacerlo aquí. La PC solo maneja 2 estados, on-off, es la primera, ¿verdad? Sí, esa es la primera, correcto.
Bueno, digamos que cuando hablamos de dos estados, correcto. Cuando hablamos de nivel digital, hablamos de dos estados, encendido y apagado. Las PCs manejan dos estados. Actualmente, ¿verdad? Las computadoras convencionales manejan dos estados. Se habla de tecnología de computadores cuánticos que manejan muchos estados, que de hecho ya se están creando en países, en la cual un elemento muy pequeño puede manejar diferentes estados, un átomo básicamente muchos estados, y se han hecho computadores de ese tipo, pero actualmente todos los equipos digitales manejan dos estados porque están basados toda la electrónica en lo que es el transistor, que tiene dos estados, encendido y apagado. Bien, otra pregunta que dice, cuando hay dos streams, el primero es de grabación, el segundo de visualización, el segundo que se recomienda para monitorear en vivo, claro, de hecho, de eso se trata. Cuando tenemos stream de videos, la idea de que una cámara tenga más de un stream, o un grabador más de un stream, es que un stream o un canal de video se pueda configurar, por ejemplo, con máxima capacidad, digamos que mucha resolución, muchos cuadros por segundo, mucha calidad, y por supuesto eso va a dar como resultado mucho ancho de banda. Ese stream que va a consumir mucho ancho de banda podemos usarlo para una conexión local o en LAN, donde el ancho de banda, dijimos, está limitado por el tamaño, por lo que pueda manejar un switch, que es actualmente 1000 megas. Pero cuando salimos por internet, que es el problema que tenemos, el cuello de botella, podemos usar el segundo stream configurado menos cuadros por segundo, menos resolución, y de tal forma eso me da un resultado que es menos ancho de banda, y así podemos sacar información con más facilidad. Entonces, para eso se usan justamente los famosos streams que vienen en las cámaras actualmente y en muchos grabadores. La siguiente pregunta, Héctor, es de Eddie Villarreal, quien plantea dos preguntas en una. Ya te la pasé. Ok, vamos a ver. Si se tiene una red de cámaras IP de más de 100 cámaras, ¿es recomendable segmentar la red mediante routers o solo con switches sería suficiente? Ok, el número uno, realmente hay switches que pueden comportarse como routers también, los que se conocen como switches capa 3, pero se puede hacer en ambos, tanto en switches como en routers. Básicamente la idea es poder segmentarlos, como tú dices, para poder tener calidad de servicio en cada red, en cada subred, lo que se conoce como administración del ancho de banda, número uno, para darle un ancho de banda específico y no saturar o asignar un ancho de banda determinado. El tema de seguridad es muy importante. Cuando trabajamos con VLANs o segmentación, es muy difícil que alguien más pueda entrar a mi red, aún estando conectado en el puerto de la par. Entonces, el tema de la segmentación es muy importante, pero se puede hacer en ambos casos, en un router o en un switch. Y la segunda pregunta dice, se tiene una red de datos y una de video para seguridad. ¿Qué es más recomendable? ¿Tener separada, físicamente integrados, los dos tráficos utilizando VLANs? Bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? Todo el mundo tiene redes en los bancos, se dan muchos casos, o anteriormente, que te dicen, bueno, usted nada más pongan las cámaras, yo te doy el switch, pasas por mi red actualmente. Es interesante cómo ha evolucionado esto, pero el día de hoy le puedo decir a él que realmente yo no concibo en este momento de hoy para adelante, o de hace un tiempo para adelante, de un proyecto que no se incluya un switch como lo hacemos cuando incluimos una cámara o un grabador. Un switch de red tiene que ser parte de un componente, así se lo pongo, como un componente más de mi sistema, yo debo ponerlo. Porque el costo de dar mantenimiento cuando hay un problema en la red existente va a ser mucho más alto que invertir en un switch, el costo de mantenimiento post soporte. Y lo otro, hay switches que se consiguen de $500, $1000, que en un proyecto grande eso no es tan significativo. Así que por oportunidades, por costos, lo más adecuado es pues poner switches separados. Si no se puede, lo segundo más adecuado es crear redes virtuales o VLANs, perfectamente. ¿Qué opina de las conexiones remotas usando P2P? Imagino que está hablando de peer-to-peer, de conexiones punto a punto. Bueno, no tengo mucho conocimiento del alcance de protocolos o ancho de manejo ancho de banda de conexiones peer-to-peer o P2P, pero actualmente para conectarse remotamente, el estándar que usamos básicamente son las conexiones que usamos por puertos configurables, muy importante el manejo de puertos también, en mis conexiones remotas, el manejo de IP públicas, como decía, para poder conectar remotamente. Si no tenemos IP pública, manejar lo que se conoce como DNS, pero básicamente es lo que tenemos que en este momento abarcar para hacer ese tipo de conexiones remotas. Hay muchas formas de lograr las conexiones remotas, pero sí contar con los elementos que hemos hablado hace un momento. Otra pregunta que dice, ¿el formato SIP es un concepto que solo se maneja en instalaciones análogas? No necesariamente, porque
El formato ZIP es simplemente un formato de resolución. Es posible que una cámara IP de 3 megapíxeles se pueda degradar perfectamente a un ZIP, simplemente con la única función de que yo tenga un ancho de banda menor, por ejemplo, como hablamos un rato, para poder conectarse remotamente a través del Internet. Obviamente las cámaras analógicas, eso es muy importante, no siempre manejan alta resolución o calidad megapíxel. ¿Por qué digo eso? Porque la mayoría de cámaras analógicas no tienen capacidad megapíxel. Si bien es cierto, hace poco se trató de sacar un estándar de cámaras de muy alta resolución, un megapíxel, usando cable analógico, con señales analógicas completamente, no tuvo mucho auge, fueron 3 marcas en el mercado que quisieron hacer esto, y la justificación era que para las empresas que no tenían conocimiento en redes, podían usar cámaras analógicas de alta resolución, muy costosas, pero siempre con el cableado analógico conocido. Sin embargo, las cámaras analógicas convencionales no manejan calidad megapíxel, y es una de las ventajas por la cual impulsamos las cámaras megapíxeles, las cámaras IP, perdón, porque tienen facilidad de manejo de soporte megapíxel. Otra pregunta dice, ¿cómo determinar si existen colisiones de datos en la red? Bueno, buena pregunta. Hay herramientas en el mercado como el Wireshark, hay otras más que se ven mucho en cursos de redes, como tipo Cisco, por mencionar uno, donde te motivan a usar esas herramientas. Se puede saber realmente, hay paquetes de información que te dicen, a veces pasa que hay conflictos, hay colisiones, porque eso es algo muy normal en Ethernet, pero Wireshark es lo que conozco para ver si hay paquetes en colisión, pero es nada más de buscar información. Entonces son herramientas que se van gratuitamente a internet y que ustedes la pueden usar para saber si realmente hay colisiones de datos. Eh, Otra pregunta. Sigue la de Un Janet, ella aporte, hace dicen aquí, una observación, sí. Continúa, una Héctor. observación, sí. Dice aporte, existe una certificación CTP que permite prepararse para administrar y conocer redes convergentes, muy importante, audio, video, telefonía, datos. Bien, claro, han salido certificaciones muy nuevas. Es más, trabajamos en seguridad nosotros, electrónica, o que en Estados Unidos se conoce como Physical Security, pero sin embargo aparece también otro concepto, convergencia que hemos hablado, y seguridad informática, porque ¿de qué nos vale tener también un gran sistema de seguridad que hemos invertido millones cuando el servidor que maneja todo el sistema no tiene la seguridad informática correcta, y donde un hacker se puede meter y echar abajo toda la plataforma de seguridad millonaria? Hay muchas certificaciones que han salido nuevas en el campo de la seguridad, incluyendo la seguridad informática. Pero claro, eso es muy bueno que investiguemos y que participemos de esas nuevas certificaciones o cursos que se van dando en el mercado. Alex pregunta, ¿podrías ampliarme un poquito el tema de los switches en Core? Y no recuerdo el nombre del otro para hacer la freelance. Bueno, hablamos de switches Core, que significan coraza o los principales, y los switches Edge, que son los que están más remotos. Básicamente es un concepto, ¿verdad? Un switch core es otro switch que tiene una capacidad mucho mayor. Hay muchas marcas que los producen, que vienen con tarjetas ya incorporadas y alto rendimiento, ancho de banda. Son obviamente switches que son incluso manejan capa 3. Hablamos capa 3 como son, o hacen la vez de un router o un routador, que tienen capacidad de manejo de puertos y crear VLANs o redes virtuales. Cada puerto independiente se puede configurar para que ustedes lo hagan como quieran hacerlo, agruparlos, asignarles propiedades, etcétera, ¿verdad? Se conocen como core, pero son switches que manejan básicamente un ancho de banda mayor, porque tienen que recoger la información de todos los switches edge o los remotos o los equipos remotos que están conectados. Básicamente es un concepto de switches core, que son los más robustos, y los switches edge, que son pues los que se encuentran cercanos o los que conectan directamente los equipos como cámaras, grabadores, servidores. Bien. La pregunta anterior, diferencia entre switch core y edge, es lo mismo, es un concepto, como le decía, características, por supuesto, de procesamiento y capacidad de, ¿verdad? Con capacidad de ancho de banda. Ok, yo creo que son todas las preguntas, o tenemos más preguntas. Héctor, ¿hay más preguntas? Dependemos como de ti tu disponibilidad. El webinar nos quedarían unos 8 minutos para terminar de responder algunas preguntas. Yo ya te transmití otras dos, la Vamos de a ver Mario si... y la de Ricardo. eh, vamos a ver.
No la estoy viendo en este Ay, no sé, momento. esos tres que me faltan dejarlos listas allá en mi equipo, es a ver si dejo todas las presentaciones listas. Ok. Qué raro, ya Déjame ver bien. te las pasé. Fíjate o si no te las leo. Ok, yo creo que están por aquí, vamos a ver. Mario Corval y Ricardo Vázquez. No, pásamela por favor otra vez. Eh, Pues asignala, te la voy a volver a pasar a ver si ahí te llega. Pero ya aparece como enviada. Ahora, eh, no la tengo, no me parece. qué raro. Bueno, ¿Cuál es la pregunta? te las voy a leer. Mario Corval pregunta, actualmente he escuchado de cámaras con dos streams. ¿Esto tiene relación con la transmisión de imágenes? Claro, hay cámaras que manejan 2 streams, 3 streams, 4 streams, ¿verdad? Como le dije hace un momento, esos streams se pueden usar como canales independientes con características independientes de transmisión de video. Entonces un stream o un flujo de video, que es como se conoce, puede estar configurado a 30 cuadros por segundo, a 3 megapíxeles, a alta calidad, para una conexión local o LAN, donde en ancho de banda habíamos hablado que es de 1000 megabits, por ejemplo, y el otro stream de video se puede configurar a 5 cuadros por segundo, no a 3 megapíxeles, pero sí tal vez a 720p, ¿verdad? Y a no tan alta calidad para una conexión por internet, porque el ancho de banda va a ser menor. Básicamente para eso es que se usan los streams de video. Ok, Ricardo Vázquez pregunta, ¿cuál es el ancho de banda recomendado aproximado para 16 cámaras de 2 megas cada una? Bueno, esa pregunta realmente es, la respuesta es, depende, ¿verdad? Porque recuerden que, como hemos hablado, el ancho de banda depende de varias cosas. Primeramente de la actividad del sitio, no es igual una oficina, un supermercado, una empresa industrial. Hay herramientas que calculan eso, o sea, eso no se hace manual. Cada fabricante tiene sus herramientas de cálculo de ancho de banda, eso no se hace con un lapicero, porque hay ciertas probabilidades que hay que tomar. Hay que poner los datos importantes para esos cálculos, sería la actividad, número 2, los cuadros por segundo que voy a utilizar, la resolución, que es muy importante, ¿verdad? Y la actividad, como dijimos, la calidad de la imagen, toda esa información se completa. Y de acuerdo a eso, básicamente el sistema te va a calcular el ancho de banda, pero normalmente podemos saber que una cámara de 1 megapíxel, normalmente no a 30 cuadros por segundo, sino a menos a 20 cuadros o 15 cuadros por segundo, podemos hablar de 1 megabits por segundo por cada megapíxel, no a máxima capacidad. Tendríamos que duplicar la capacidad, 2 megabits por segundo por una cámara de 1 megapíxel, dependiendo. Eso es muy relativo, como te digo, pero hay herramientas, ¿verdad? Lo que les recomiendo es que busque la herramienta correspondiente y que con eso calcule el ancho de banda. Bueno, hay otra pregunta de Carlos Julio Peña. Pregunta, la tendencia mundial es CCTV IP wireless. Dados los avances en las radiocomunicaciones, estoy interesado en desarrollar CCTV sobre wireless. Favor indicar los indicadores de nivel de servicio para CCTV que se deben acordar con el cliente final para asegurar una adecuada calidad del servicio de CCTV. Bien, no entiendo bien si se refiere a cámaras que manejen wireless en forma incorporada o cámaras que se conecten a un equipo wireless, ¿verdad? De todas formas, en mi experiencia con equipos inalámbricos, te puedo comentar que el tema inalámbrico es muy interesante por una razón. Porque si usamos radios de comunicación, quiere decir que la cámara IP se conecta a una radio, hay que ver muchos puntos importantes. No hay que poner cualquier tipo de radio. Por ejemplo, el ancho de banda que maneja la radio. Hay radios digamos, que las venden por paquetes de ancho de banda. Por ejemplo, y uno va haciendo plugins o compra actualizaciones para que el ancho de banda aumente. Te venden a 1 megabits, o luego le pones un plugin y sube a 10, y luego a 50. Y así va creciendo, y dependiendo del ancho de banda, así puedo mandar muchas cámaras por una sola radio. El otro punto importante con la parte inalámbrica es, como les decía, la protección en cuanto a UPS, porque una radio siempre va a requerir respaldo de UPS, protección contra rayos, contra inducciones eléctricas, ¿verdad? Hay cámaras que traen la radio incorporada como tal, y los tipos digamos, de protocolos, servicios que usan son los mismos que usa un Access Point, AES, encriptación AES, WAP, web, y todos esos tipos de protocolos de encriptación que usa la comunicación wireless, que cae también el estándar 802.11, 2.11, sus estándares D, N, G y todos los que aparecen en comunicación inalámbrica.
aplica lo mismo, ¿verdad? Pero sí tomar las consideraciones especiales. Si a mí me preguntan qué es más adecuado, una transmisión inalámbrica o una transmisión por fibra óptica, si tenemos un tema de distanciamiento, es más estable una comunicación con fibra óptica, porque al tener un sistema inalámbrico tengo un punto más de error, de posibles fallas. Si falla el sistema inalámbrico, falla mi comunicación de cámaras. En cambio, un sistema de fibra óptica es más estable, es más localizable. Un sistema inalámbrico normalmente está colocado en lugares altos, ¿verdad? Para tener línea vista en comunicación. Entonces, para el soporte hay que subirse en una escalera o una grúa para alcanzar la radio. Y hay muchos temas importantes ahí, ¿verdad? Es básicamente un pararrayo artificial que le puede caer un rayo. Entonces, en cierta forma, es más noble trabajar con sistemas fibra sobre sistemas inalámbricos. Y la última pregunta, creo, es que... Sí, ya una o dos preguntas y ya terminamos. Aquí Esteban José Coral pregunta, ¿puedo combinar la red de datos y CCTV? Lo que hablamos hace un rato, si se puede, sí se puede, claro que se puede, es posible, siempre se ha hecho, lo que se ha hecho en los últimos años, combinación de datos, y hay de muchas formas. Puedes tomar lo que vimos en la presentación como escenarios, ¿verdad? El escenario más común es que todos compiten entre ellos. Recuerden que Ethernet, la comunicación, los datos colisionan y tenemos lo que se conoce como latencia, ¿verdad? Recuerden que eso es muy importante, yo no me puedo dar ese lujo. Cuando competimos con los datos, los paquetes de datos colisionan. Les pongo un ejemplo. Si ustedes mandan un correo a su compañero y el correo llega 5 segundos después, yo no creo que el compañero se enoje porque le llega 5 segundos después. Pero si tiene comunicación de voz y usted dice aló y espera 5 segundos para que le respondan, eso es un problema. Igual pasa con video. Si yo hago el control PTZ del teclado y a los 5 segundos la cámara se va a mover porque hay colisión de paquetes de datos con los datos, eso es un problema en el campo de la seguridad. Seguridad no se puede dar el lujo de tener fallos, ni shutdowns, ni downtimes, ni nada de esas cosas, porque hablamos de seguridad. Entonces, si queremos hacer algo bien, lo más correcto es tener una red independiente. Seguridad, no se puede dar el lujo de que hayan fallas, así que lo mejor es switches independientes para seguridad, que son asequibles en este momento, y construir mi red sobre una red independiente, que es lo que más se recomienda en este momento. Ok, y ya vamos con la última pregunta que la hace Leonardo Barrera. Tenemos más preguntas por responder, pero por el tiempo pues límite de nuestro instructor especialmente vamos a responder esta última. Cuando yo genero una red aparte para cámaras IP, ¿cómo se realiza la conexión para que nos conectemos a la red del cliente y este a su vez lo pueda ver remotamente? Bueno, cuando ustedes crean una red aparte IP, pues la crean como una red de datos normal, ponen un switch, ponen los cables de red como cualquier cable normal bajo el estándar IEEE, que son 100 metros, ponen todo como tiene que ser. Y instalan todo como es una red normal, ¿verdad? Se basa en los estándares de cableado estructurado. Eso no hay ningún problema. Ahora, a nivel de conexión del cliente, si el cliente es local en este momento y él está en otra red, simplemente se comparte el switch con un puerto al puerto que está conectado al cliente, que no es necesariamente el puerto de red, y se le comparte esa información para que con ciertas restricciones se pueda conectar. Si la conexión es por la red IP a través de internet, pues como hablamos un rato, se requiere una IP pública para que remotamente él pueda ubicar en la red donde está mi grabador y mis cámaras. Se requiere que el router se configure a nivel de NAT o NAT, que es asignación de puertos a la dirección IP fijas privadas de mis equipos como cámaras o grabadores. Y si no se cuenta con eso, pues otros servicios como DNS, que es un servicio de Domain Dynamic Domain Name Server, que si no hay IP pública disponibles, te pueden en cierta forma brindar un servicio para que remotamente el cliente pueda encontrar la dirección o la ubicación de sus equipos y pueda verlo remotamente. Perfecto, Héctor. Quedaron algunas otras preguntas pendientes de responder. Sin embargo, les recuerdo a todos nuestros asistentes que nosotros tenemos en nuestro portafolio de cursos, tenemos la forma de profundizar estos conceptos. Si a ustedes les interesan, pues pueden escribirnos directamente a ALAS, al correo electrónico que está registrado en la organización del webinar. Pueden escribirme a mí, que yo con mucho gusto lo dirijo al área de cursos. Les agradezco mucho a ustedes su participación, a Héctor su excelente presentación, y les recuerdo que la próxima semana les estaremos haciendo llegar las memorias de la actividad, así como la grabación. Entonces sería todo por hoy, Héctor, muchas gracias.
Con mucho gusto, un gusto tener a todos, a esta cantidad tan importante de personas que tienen el curso y los invito a todos, como les decía, a seguir aprendiendo. Este es un camino, no hay una universidad de seguridad, lamentablemente no tenemos licenciaturas, hay maestrías en seguridad electrónica, no he visto todavía carreras, pero podemos aprender de lo que se conoce como convergencia, hablamos de redes, de otras tecnologías, y hacernos lo que somos, profesionales en seguridad, profesionales que hemos aprendido en el camino, y aprovechar los recursos que hay actualmente a nuestra disposición. Hay muchos recursos y rompan paradigmas. El tema IP es un tema que en muchos países ya es una realidad, ni siquiera es el futuro, es una realidad hace muchos años. Hay países que todavía están en el proceso de evolución, así que rompan paradigmas, incluso en costos. A veces es más económico poner sistemas IP que sistemas que sean analógicos. Así que suerte con sus proyectos y estamos hablando para servirles. Muchas gracias a todos. Gracias, Héctor, y buena tarde a todos. Gracias. Gracias.